Querida iglesia, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sabiendo que pues se encuentran bien el día de hoy, bueno, vamos a seguir adelante con nuestro estudio, ¿verdad? Hoy estamos precisamente concluyendo el capítulo número 7 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, y estamos precisamente en los versos 13 al 16. Segunda a los Corintios 7, versos del 13 al 16. Bueno, nuestro estudio hoy le hemos llamado un gozo abundante. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en medio de todo el apóstol Pablo ya hizo un reconocimiento con antelación en otros versos, ¿verdad? Respecto a cómo es que los corintios habían cambiado radicalmente de su manera de ser, que estaban un poquito confundidos respecto a los falsos maestros que habían llegado a Corinto. Bueno, ahora habían dado un cambio radical. Entonces el apóstol Pablo aquí en este capítulo 7 concluye hablando de detalles adicionales respecto a la misión de Tito directamente en Corinto, bueno, y su recibimiento también por los miembros de aquella iglesia. Así que Pablo va a dar evidencia de su ansiedad. Primero, ya lo hizo en el capítulo 2 de la ansiedad que tenía porque Tito se había retrasado, ya lo hizo desde el capítulo 2, allá en el verso 13, y lo vuelve a repetir en este mismo capítulo 7, en el verso 5, y después informa que su colaborador, Tito, ¿verdad?, ya había llegado a Macedonia. Esto lo hace referencia también en este mismo capítulo. Esto le trajo un consuelo y un gozo al mismo apóstol Pablo en el verso 6 y 7, y ahora, a partir del verso 13, bueno, va a aportar información de su colaborador. Y entonces, por ello es que, si me permiten, vamos a leer los versos 13 al 16. Y dice así la escritura en 2 Corintios 7. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Entonces podemos ver claramente que en el verso 13, vuelvo a leer para darle sentido completo. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. En otra versión, para entenderlo un poco más claro, ¿verdad?, dice: el saber de ustedes, o sea, el saber que ustedes nos aman, nos alentó mucho, pero mucho más nos alentó y alegró el gozo de Tito por el cálido recibimiento que le dieron y por la tranquilidad que recobró entre ustedes. Aquí vamos a exponer un primer punto, queridos hermanos, Iglesia Jeruel, y este gozo trajo un buen ánimo y nuevo aliento a quienes, tanto a Pablo como a Tito, como a los mismos corintios. Y ya hemos dicho en otro momento, ¿verdad?, que Pablo envía a Tito para solucionar algunos problemas, y particularmente del asunto de aquel adúltero que se había metido con la mujer de su padre. Y mientras Pablo se había quedado lleno de incertidumbre en Éfeso, donde él estaba escribiendo la carta, y después, al ver que no llegaba Tito, o que no tenía noticias ni de los corintios ni de él, bueno, se trasladó hasta Macedonia, donde encontró precisamente a Tito. Ahora que encuentra a Tito y trajo buenas noticias, al momento de verle, bueno, pues Pablo no solo se consoló, sino que también estaba lleno de gozo, porque podríamos imaginarnos la conversación entre Pablo y Tito, oyendo los detalles, primero, de la condición espiritual de los corintios, ¿verdad? De cómo es que ya habían tomado o retomado el camino al Señor,
y que ya no estaban desviándose hacia las cuestiones del mundo. Y segundo, de cómo ellos reconocieron en su corazón sus errores y fueron llevados al arrepentimiento genuino. Ahora, por otro lado, Tito mostró su felicidad respecto a la iglesia de Corinto cuando le comunicó a Pablo que la iglesia había sido una bendición para él por el trato que él recibió de ellos. Y creo que esta es una experiencia, la de Tito, como la de cualquier persona o cualquier desconocido que entra por primera vez a la iglesia de Jesucristo, donde todo lo que ve, todo lo que percibe, todo lo que escucha en el servicio de adoración, o sea, el domingo, le motiva a ser alimentado en su espíritu y siente en su corazón que eso le era necesario estar ahí, porque le va a ayudar a mitigar cuántos ansiedad, problemas, circunstancias de puro dificultades que pueda traer en ese momento. Así que la iglesia para Tito fue un refugio para él, como para cualquier persona que en su momento pudiera tener algún problema de cualquier índole. Ahora bien, conocemos muy poco de Tito, ¿verdad? A pesar de que pues nunca aparece en el libro de los Hechos, pero sí aparece en esta segunda epístola a los Corintios. También aparece en Gálatas en el capítulo 2, verso 1 y 3, y me voy a permitir ir para que ustedes vean cómo es que el apóstol Pablo habla precisamente de Tito. En el capítulo 2 de Gálatas dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. A veces solo pensamos en Tito como un colaborador de Pablo en algunas iglesias que mensajeaba. No, aparte, el mismo Tito era un hombre que estuvo como pastor también en la isla de Creta. Ahora, también podemos ver que el mismo Pablo lo utilizó cuando fue de viaje para Jerusalén, cuando fue con Bernabé, como estábamos leyendo, y a su vez también podemos ver que él lo trató como a un hijo genuino y verdadero. Vamos a primera de ahí en Tito, en el capítulo 1, verso. Recuerden que Tito está después de primera y segunda Timoteo, ¿verdad? En el verso número 10 del capítulo número 4. Dice ahí: vayan a segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4, verso 10. Dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí vemos cómo es que Tito también pues se traslada a Dalmacia, lo que es ahora la Croacia, ¿verdad? Y quizá la primera tarea que tuvo Tito con el apóstol Pablo, y una tarea muy importante, era enfrentar directamente a los mismos corintios, ¿verdad? Y este problema que surgió, él en su momento iba provisto de toda la información que Pablo le estaba dando respecto a los corintios y viceversa. Y entonces el mismo apóstol Pablo lo habría enviado porque en alguna ocasión que Pablo fue después de su primera visita, como que no estuvo precisamente exitosa esa visita que le hizo el apóstol Pablo, y entonces fue que mandó al mismo Tito. Entonces se puede decir que los logros que tuvo Tito al momento de ir con los corintios, bueno, adquieren dimensiones pues monumentales. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios pudo ser bien llevado, y sobre todo que fue bien acogido por todos estos creyentes, y no precisamente por sus propios medios, sino que la gracia de Dios le ayudó a Tito para que él fuera acogido y para que ellos, los mismos corintios, pudieran recibir buena enseñanza de él. Así que todos los miembros de la iglesia de Corinto, bueno, hicieron todo cuanto estuvo de su parte para poder ayudar a Tito en su labor y así reanimar su propio espíritu.
Porque el mismo apóstol Pablo, si vamos nosotros a los Corintios en el capítulo número 16, dice primera a los Corintios 16 en el verso 18, dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. ¿Qué sucede aquí? Aquí, tanto cuando Tito estaba en Éfeso, resulta que llega Fortunato y Acaico dándole una información directa de parte de los corintios, diciéndoles todos los problemas y las circunstancias que estaban viviendo la iglesia. Entonces el apóstol Pablo posteriormente envía a Tito con toda esta información y sobre todo para conciliar todos los ánimos que estaban ahí un momento, en su momento pues bastante álgidos, había muchos roces. Entonces esto trajo un problema entre ellos y la intención de haber enviado a Tito es para que todo esto se solucionara. Por ello es que en el verso 14 dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. En otra versión dice, me alegro mucho de que no me hicieran quedar mal, pues antes que Tito los visitare, le hablé muy bien de ustedes, siempre digo la verdad y lo que le dije a Tito de ustedes resultó verdad también. Vemos que el gozo trajo un espíritu optimista para el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él mismo lo está plasmando aquí en este verso. Entonces Pablo aquí revela su verdadero amor por los creyentes de Corinto, exaltando siempre sus virtudes y mostrando también que nunca debemos de hablar mal ni desacreditar a nadie, aunque tengamos alguna información veraz de las mismas personas, porque ¿quién somos nosotros para juzgar a quien no debemos? Imagínense ustedes si Pablo les hubiera hablado mal a los corintios de Tito, o le hubiera hablado mal a Tito de los corintios. Bueno, hubiera sido un problema. Y desgraciadamente, en ocasiones somos de esa forma, que le hablamos mal a otras personas, que solo porque tenemos un criterio para decir las cosas, pero a veces verdaderamente reprobamos a otros y no le damos la oportunidad de cambiar su posición delante de nosotros, y sobre todo porque habrá habido algún detalle que no sea bueno para nosotros y en ese momento reprobamos y lo ponemos en el microscopio y lo delatamos a otras personas. Así que lo que nos está mostrando claramente el apóstol Pablo es que nunca debemos de hablar mal de nadie, y sobre todo porque somos creyentes, y si somos creyentes en Cristo debemos de tener una posición de honor delante de nuestro Dios y delante de aquellos que son genuinamente auténticos creyentes. Y en el caso de los corintios, bueno, esto era veraz. Así que vemos que Pablo está hablando con la verdad y habló bien a Tito de los corintios, como también exaltó a Tito ante los corintios. O sea que aquí vemos que había una conciliación y esto ayudó para que las dos partes fueran reconciliadas y ayudaran a que todos se pudieran confortar, tanto Tito al visitar a los corintios, ¿verdad? Como los corintios con la visita del mismo Tito. Ahora, la segunda parte del verso 14, mis hermanos, dice, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Aquí hay dos cosas importantes que tenemos que resaltar. Primero, Pablo dice que en la calidad de siervo de Jesucristo, hablando de él, y hablando de que si él es siervo de Jesucristo y Jesucristo es la única verdad, y es la única verdad que permanece para siempre, él está hablando con la verdad del mismo Jesús, o sea, está hablando con la verdad de Dios. Y esto hace que siempre pueda hablar con esa autoridad de parte del Señor y en todos los aspectos. Y es algo que un creyente siempre debe de hacer, hablar con la verdad.
porque no tenemos que mentirle a nadie, por el contrario, tenemos que ser siempre cartas abiertas, como dice el apóstol Pablo, mostrando nuestra pulcritud, mostrando nuestra honradez, mostrando verdaderamente quiénes somos delante del Señor y delante de toda la gente. Ahora, segundo, podemos ver que ellos mismos, los corintios, habían comprobado esto de que hablaba con verdad, porque el mismo apóstol Pablo se dirigía con verdad hacia ellos. Y Pablo también, pues conocía muy bien la condición espiritual de los mismos creyentes de la iglesia de Corinto. Entonces confiaba que al momento de hablar con Tito y aceptar sus enseñanzas, ellos iban a ser sinceros y temerosos del Señor, como lo fueron en el pasado, de primera instancia, cuando fue Pablo por primera vez y muchos fueron convertidos. Bueno, también lo harían en el presente y mucho mejor lo harían en el futuro, ya un poco más maduros. Por ello, entonces, digamos que Pablo, ¿verdad?, podía gloriarse de ellos en presencia de Tito, y Tito también se gozaba de haber estado con los corintios porque fue edificado en su corazón. Qué curioso. Tito iba a darles enseñanza e instrucción bíblica, pero no solamente él iba a instruir a ellos, sino que él mismo fue capacitado, instruido, ¿verdad?, por el confort que le dieron. Así que las dos partes fueron completamente confortadas. Entonces podemos ver claramente que aquí el mismo Tito pudo comprobar el amor y de la fidelidad de los corintios hacia él, como también para el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, el verso número 15 dice: y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Bueno, Pablo aquí está poniendo el amor de Tito por los corintios en un nivel superlativo. ¿Por qué razón? Porque notaba una emoción Pablo, en particular cuando hablaba a Tito de los corintios, de su dedicación, de su obediencia a las enseñanzas de las Escrituras, y por el orgullo que tenían de haber sido instruidos ya no solamente por Tito, sino también por el apóstol Pablo. Y a veces nosotros nos debemos de sentir honrosamente orgullosos de ser capacitados por aquellos que nos instruyen y aquellos que nos llevaron a los pies de Cristo, dándole la gloria siempre al Señor, sabiendo que Dios pone a todas las personas delante de nosotros para que nosotros nos podamos capacitar, que podamos crecer, que podamos madurar en el Señor, y que nuestro conocimiento ha sido dado por Dios a través de aquellas personas que Dios ha escogido para nuestra propia instrucción. Así que esto demuestra que los mismos corintios, ¿verdad?, estaban orgullosos de haber, primero, tenido como maestros tanto a Tito como al apóstol Pablo. Y segundo, también ellos participaron de un cambio radical en su propio corazón, buscando a Dios genuinamente, por lo que, si bien había un gozo en los corintios de haber aceptado a Tito, ¿verdad?, como representante de Pablo, pues también lo habían recibido como un verdadero instructor de las Escrituras enviado por el Señor. Ahora, la última parte del verso 15 dice: de cómo lo recibiste con temor y temblor. Aquí no está hablando de un temor y temblor causado por una terrible calamidad o causado por algo alarmante, sino que el temor y temblor de lo que está hablando el apóstol Pablo y le está mostrando a los corintios, bueno, les está diciendo: gracias a Dios porque ustedes, por su preocupación, estaban ocupados en poder reverenciar y obedecer a Dios, y por lograr un esmerado servicio al dárselo a Tito y tomándolo también como un huésped de honor, ¿verdad? Y cuando Pablo entró a servir a la iglesia de Corinto, y cuando fue la primera vez, bueno, lo hizo con temor y temblor. Él se sentía inseguro al momento de ir
E inclusive esto lo permeó directamente a los filipenses. Cuando estaba instruyendo a los filipenses, se esforzaba al máximo para decirles: ustedes se tienen que esforzar por su salvación con temor y temblor. Y no precisamente que la perdieran, sino que se tienen que esforzar buscando que sea genuina su conversión, sabiendo que en el reino de los cielos, por su fe, han sido alcanzados para la salvación. De eso se trata. Y les dijo también en su momento, ¿verdad?, a muchos esclavos de Éfeso que estuvieran sujetos a sus amos en obediencia. ¿Por qué? ¿Y cómo lo tenían que hacer? Porque ellos, si bien servían a Jesucristo, también lo tenían que hacer con temor y temblor. Entonces, en cada caso, la frase de temor y temblor describe una actitud, ¿verdad?, del creyente ante la sagrada presencia del Señor. Dicho de otra forma, cada vez que nos abren las Escrituras, cada vez que nosotros tenemos una instrucción bíblica de parte de alguien que se ha autorizado y que tiene la Escritura para mostrarnos una revelación del Señor, debemos de tener un respeto solemne a la Escritura, sabiendo que ha sido enviado por Dios y que nos va a capacitar e instruir a través de esta maravillosa palabra. Entonces los cristianos de Corinto recibieron a Tito como un embajador de Dios, que hablaba las palabras que Dios les había dado para que ellos puedan ser capacitados, por lo que en todo caso su arrepentimiento, ¿verdad?, mostraba temor y temblor en la presencia del Todopoderoso, deseando hacer siempre la voluntad de nuestro Dios. Y esto nos enseña que siempre debemos de recibir a todos los mensajeros de Dios, a todos que están certificados por la palabra de Dios, a todos que llevan palabra, ¿verdad?, con reverencia y con respeto. No debemos de minimizar a nadie. Por el contrario, siempre lo tenemos que tener en un lugar pues honroso, sabiendo que trae palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto, al momento de que nosotros tenemos una buena actitud, va a traer bendición para nuestra propia vida, sabiendo que de antemano, ¿verdad?, que si es palabra de Dios, siempre nos va a edificar. Y si nosotros la expresamos o la predicamos, también vamos a ser de bendición para esto, ¿verdad? Y esto, bueno, va a aumentar la confianza de aquellos instructores que tenemos o de aquellos que comparten la palabra. No es lo mismo llegar a un lugar, estar escuchando a un expositor en la plataforma, en un púlpito, y hacerle muecas, hacerle caras y levantar la mano y decir: yo no estoy de acuerdo con esto, creo que usted está mal. No, yo creo que siempre debemos de tener respeto a la palabra del Señor, porque hay siempre personas que se están esforzando por poder edificar los corazones y traer a las almas a mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Número 3, mis queridos hermanos, el gozo trajo también confianza en ellos. El verso número 16 dice: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Finalmente, se puede decir que Pablo concluye el largo discurso que había empezado en el capítulo 6, en el verso 11, le pide a los corintios que le abran su corazón, del mismo modo como él lo ha mostrado y se los demostró toda vez que él estuvo ahí con ellos. Miren cómo dice el capítulo 6 de Segunda a los Corintios en el verso número 13. Leo desde el verso 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Hace referencia el apóstol Pablo que ese ensanchamiento de crecimiento ha sido por el amor que les tienen, ¿verdad? No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Primero el apóstol Pablo les dice: ¿saben qué? Ha crecido nuestro amor para con ustedes. Esto les debe de dar cierta confianza. Pero en el verso 12 les dice: ustedes se están reservando algunas áreas y sobre todo en su corazón, aunque nos aceptan la enseñanza que les damos, ustedes no están dispuestos a aceptarnos del todo. Pero vean cómo dice luego el verso número 13. Dice: pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros.
Luego les dice, ustedes son hijos espirituales míos, y si bien yo les tengo confianza y les he abierto mi corazón, ¿por qué ustedes no lo pueden abrir hacia nosotros, que a lo largo de los años les hemos brindado la atención de estar pendientes siempre de ustedes y darles esa instrucción bíblica? Así que lo menos que podían hacer los mismos corintios era ser agradecidos y tener gozo en su corazón por confiar en Pablo, sabiendo que había sido llevado por el Señor hasta esa localidad para edificar el corazón de la iglesia y también para que pudieran tener crecimiento. Esto nos muestra que en medio de toda circunstancia, el gozo que debe de haber en nosotros como creyentes es porque Dios lo otorga a través ya no solamente de los instructores, ya no solamente de el lugar donde nos congregamos, sino que la misma comunión entre hermanos, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros y que hasta el día de hoy nos ha rescatado de la mala manera de vivir en donde estábamos nosotros inmiscuidos y que estábamos esclavizados algunos, y no es que todos, al pecado, y que todos estábamos destituidos de la gloria del Señor y que aparte estábamos prácticamente confeccionados, lo voy a decir así, para ir directamente al infierno. Dios en su gracia nos ha rescatado para ir al reino de los cielos y no nos permitió llegar a ese lugar, sino llevarnos directamente a su presencia. Así que en medio de todo, creo que debemos gozarnos y tener un gozo abundante. ¿Por qué? Porque hemos confiado en el Señor Dios Todopoderoso, aquel que nos ha dado la vida, que nos da la buena salud y que algún día nos va a llamar directamente a su presencia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos lleve a su presencia algún día y que el Señor siempre esté acampando alrededor de nuestras familias. Dios les bendiga, les guarde y les ame a ustedes, mis queridos hermanos. Iglesia Jeruel, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos das para poder llevar nuestro estudio. Gracias por permitirnos seguir estudiando de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser certeros en cuanto a todo comentario y permítenos siempre estar ceñidos de tu palabra, buscando hacer siempre tu voluntad. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, Señor Dios, y guarda a todos aquellos que amen tu precioso nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.